El gobierno de Luis Abinader no ganó las elecciones, las compró, declaró el expresidente y excandidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en un artículo de opinión titulado PRM, Estrategia para comprar elecciones. En diversas encuestas realizadas en el país, más del 50% de los consultados sostenían que íbamos por un camino equivocado. Fundamentaban esa opinión esencialmente en el bajo desempeño de la economía, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana. Ante un cuadro tan sombrío y de tanta insatisfacción, ¿cómo es posible que un gobierno haya logrado el apoyo de la mayoría de los votantes para alcanzar una reelección? Sencillo, recurrir a la vieja práctica del exagerar el clientelismo, aumentando los subsidios a la gente, entre otras cosas. En resumen, más que ganar unas elecciones, lo que el gobierno hizo fue comprar unas elecciones. Eso fue todo. Y nada más. El gobierno de Israel afirma no aceptará que Hamás siga gobernando Gaza en ninguna fase de la propuesta israelí de cese el fuego revelada por Estados Unidos. Mientras John Kirby envió señales de que Israel debía aceptar el plan para poner fin a la guerra de Gaza si Hamás estaba de acuerdo. En la franja, la ofensiva israelí continúa. Se encontraron los cuerpos sin vida de 120 palestinos tras la salida de tropas israelíes de Jabalia. En el nuevo intercambio de posiciones públicas en las que no parece haber total claridad por parte de Israel con respecto a su propia propuesta sobre cese el fuego, expuesta por Joe Biden hace 2 días, el ministro de Defensa israelí afirmó que Israel no aceptará que Hamás siga gobernando Gaza en ninguna fase del proceso para poner fin a la guerra y que está examinando alternativas al grupo islamista. El juicio contra Hunter Biden, acusado de posesión ilegal de armas, ha iniciado esta semana con la selección del jurado, compuesto por 12 miembros y 4 suplentes. Todos ellos fueron elegidos después de ser interrogados sobre sus opiniones en cuanto al derecho a portar armas y la adicción a las drogas. El proceso comienza tras el fracaso de un acuerdo de culpabilidad que habría evitado el espectáculo de un juicio tan cerca de las elecciones de 2024, que tendrán lugar en noviembre. Por lo tanto, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, en este caso Joe Biden, ve involucrado a su hijo en un proceso legal. Lejos de esconder el escándalo, la primera dama se presentó en la sala judicial para apoyar a su hijastro. En el caso de su padre y presidente de Estados Unidos, se ha dejado ver pasando el fin de semana con su hijo y ha dicho en un comunicado que siente un amor sin límites por él y que tiene confianza y respeto por su fortaleza. El gobierno de Ecuador anuncia nuevas medidas para contener la violencia tras asesinato de 3 personas. Nuevos reportes de hechos violentos en Ecuador. Un ataque en la ciudad de Manta, en el oeste del país, dejó a 3 fallecidos el domingo, incluidos un legislador e influencer, y su esposa, también creadora de contenidos. También se confirmó la muerte de un joven que había resultado herido en el incidente. Además, un periodista también resultó herido mientras estaba transmitiendo en vivo el ingreso de las personas, en mayoría eran niños, al circo. Este incidente llevó al presidente Daniel Noboa a anunciar que Manta será el nuevo centro temporal de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía. El gobierno dominicano informó que evaluarán la solicitud realizada por camioneros de Haití, quienes buscan que se les permita ingresar al territorio dominicano para de esa forma abastecerse de productos y mercancías. Se informa que durante la reunión del Consejo de Seguridad que se efectuará el martes, se discutirá la posibilidad de otorgar esos visados a los mismos y que de esa forma ingresen al país para abastecerse de los productos que solicitan. Este pasado lunes, esos camioneros bloquearan el paso fronterizo, tras las autoridades prohibirles la entrada al territorio dominicano por no tener al día su documentación. El gobierno dominicano paralizó la entrega de visado a ciudadanos haitianos desde el pasado mes de octubre como una de las sanciones a ese país tras la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre, el cual marca la división terrestre de ambas naciones. La modalidad de los asaltos a entidades bancarias protagonizadas por grupos armados se han incrementado en los últimos días en República Dominicana. 2 asaltos de esta modalidad han ocurrido en las últimas semanas. El asalto al Banco Popular ocurrido la tarde este lunes, anunciado por la entidad financiera, ocurre cuando hace apenas 10 días un grupo integrado por 7 personas perpetró un atraco a la sucursal del Banco de Reservas en el sector La Barranquita de Santiago. El hecho ocurrido este lunes se produjo cuando varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal. Mientras 2 de ellos doblegaron al vigilante de la sucursal, un tercero sustentó
sustrajo una suma de dinero todavía por determinar. La sucursal asaltada fue la de Avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palme, la cual se encuentra localizada en el interior de una estación de combustible. Las autoridades hasta el momento no habían informado sobre casos que lamentar, al indicar que no hubo clientes ni empleados heridos. Noticias Radio República 24. El gobierno de Luis Abinader no ganó las elecciones, las compró, declaró el expresidente y excandidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en un artículo de opinión titulado PRM, Estrategia para comprar elecciones. En diversas encuestas realizadas en el país, más del 50% de los consultados sostenían que íbamos por un camino equivocado. Fundamentaban esa opinión esencialmente en el bajo desempeño de la economía, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana. Ante un cuadro tan sombrío y de tanta insatisfacción, ¿cómo es posible que un gobierno haya logrado el apoyo de la mayoría de los votantes para alcanzar una reelección? Sencillo, recurrir a la vieja práctica del exagerar el clientelismo, aumentando los subsidios a la gente, entre otras cosas. En resumen, más que ganar unas elecciones, lo que el gobierno hizo fue comprar unas elecciones. Eso fue todo. Y nada más. El gobierno de Israel afirma no aceptará que Hamás siga gobernando Gaza en ninguna fase de la propuesta israelí de cese el fuego revelada por Estados Unidos, mientras John Kirby envió señales de que Israel debía aceptar el plan para poner fin a la guerra de Gaza si Hamás estaba de acuerdo. En la franja, la ofensiva israelí continúa. Se encontraron los cuerpos sin vida de 120 palestinos tras la salida de tropas israelíes de Jabalia. En el nuevo intercambio de posiciones públicas en las que no parece haber total claridad por parte de Israel con respecto a su propia propuesta sobre cese el fuego, expuesta por Joe Biden hace 2 días, el ministro de Defensa israelí afirmó que Israel no aceptará que Hamás siga gobernando Gaza en ninguna fase del proceso para poner fin a la guerra y que está examinando alternativas al grupo islamista. El juicio contra Hunter Biden, acusado de posesión ilegal de armas, ha iniciado esta semana con la selección del jurado, compuesto por 12 miembros y 4 suplentes. Todos ellos fueron elegidos después de ser interrogados sobre sus opiniones en cuanto al derecho a portar armas y la adicción a las drogas. El proceso comienza tras el fracaso de un acuerdo de culpabilidad que habría evitado el espectáculo de un juicio tan cerca de las elecciones de 2024, que tendrán lugar en noviembre. Por lo tanto, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, en este caso Joe Biden, ve involucrado a su hijo en un proceso legal. Lejos de esconder el escándalo, la primera dama se presentó en la sala judicial para apoyar a su hijastro. En el caso de su padre y presidente de Estados Unidos, se ha dejado ver pasando el fin de semana con su hijo y ha dicho en un comunicado que siente un amor sin límites por él y que tiene confianza y respeto por su fortaleza. El gobierno de Ecuador anuncia nuevas medidas para contener la violencia tras asesinato de 3 personas. Nuevos reportes de hechos violentos en Ecuador. Un ataque en la ciudad de Manta, en el oeste del país, dejó a 3 fallecidos el domingo, incluidos un legislador e influencer, y su esposa, también creadora de contenidos. También se confirmó la muerte de un joven que había resultado herido en el incidente. Además, un periodista también resultó herido mientras estaba transmitiendo en vivo el ingreso de las personas, en mayoría eran niños, al circo. Este incidente llevó al presidente Daniel Noboa a anunciar que Manta será el nuevo centro temporal de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía. El gobierno dominicano informó que evaluarán la solicitud realizada por camioneros de Haití, quienes buscan que se les permita ingresar al territorio dominicano para de esa forma abastecerse de productos y mercancías. Se informa que durante la reunión del Consejo de Seguridad que se efectuará el martes, se discutirá la posibilidad de otorgar esos visados a los mismos y que de esa forma ingresen al país para abastecerse de los productos que solicitan. Este pasado lunes, esos camioneros bloquearan el paso fronterizo, tras las autoridades prohibirles la entrada al territorio dominicano por no tener al día su documentación. El gobierno dominicano paralizó la entrega de visado a ciudadanos haitianos desde el pasado mes de octubre como una de las sanciones a ese país tras la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre, el cual marca la división terrestre de ambas naciones. La modalidad de los asaltos a entidades bancarias
bancarias protagonizadas por grupos armados se han incrementado en los últimos días en República Dominicana. 2 asaltos de esta modalidad han ocurrido en las últimas semanas. El asalto al Banco Popular ocurrido la tarde este lunes, anunciado por la entidad financiera, ocurre cuando hace apenas 10 días un grupo integrado por 7 personas perpetró un atraco a la sucursal del Banco de Reservas en el sector La Barranquita de Santiago. El hecho ocurrido este lunes se produjo cuando varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal. Mientras 2 de ellos doblegaron al vigilante de la sucursal, un tercero sustrajo una suma de dinero todavía por determinar. La sucursal asaltada fue la de Avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palme, la cual se encuentra localizada en el interior de una estación de combustible. Las autoridades hasta el momento no habían informado sobre casos que lamentar, al indicar que no hubo clientes ni empleados heridos. Noticias Radio República 24.